Hola, oyentes de Radio Sefarado. Hoy tenemos el gusto de estar con el profesor Ari Katsovich. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Jerusalén, en casa. Y no En- tan preocupado que esta conversación se interrumpa por sirenas. Esperemos que no. bueno, eso es una muy buena señal porque cuando uno lee la prensa extranjera, o sea, extranjera a Israel, estoy diciendo, no siempre hay una apreciación así, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en España, todos estos días se estaba hablando de la Tercera Guerra Mundial y a mí me parecía una exageración porque yo creo que para que haya una confrontación mundial hace falta que Irán tenga apoyos fuera de su Así propio es, país. Y me así es. parece que está más solo que la una, como se dice aquí en España. Es decir, que ni siquiera a los que les vende armas, como a Rusia o otros países de la zona, o los grupos que durante tanto tiempo financió, como Hezbollah y los hutíes, estén en situación de poder ayudarlo. Eh, Así es. bueno, usted que está ahora mismo en Jerusalén, ¿siente cierto grado de optimismo respecto al grado de beligerancia que actualmente se vive? Mira, yo en forma natural soy optimista y te voy a decir, esto es muy reciente y nuevamente los acontecimientos son muy vertiginosos, ¿no? Y cambian todo el tiempo. De hecho, estuvimos en el cuarto blindado. Nosotros somos de los privilegiados en Israel que tenemos un cuarto blindado, ¿no? En el departamento, de más o menos entre las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana. Mi mujer, mi hija menor y yo estábamos en el cuarto blindado y preocupadísimos porque en el último salvo de misiles, un misil cayó en la ciudad de Beersheba, muy cerca de donde vive mi hijo, mi nuera, mi nieto, ¿no? Y ese misil mató a 4 personas, ¿no? En un departamento en Beersheba donde había 2 familias que estaban también en el cuarto blindado. Es decir, una tremenda angustia, pero a medida que empieza la mañana y empiezo a leer también la prensa extranjera en el New York Times, en el Washington Post, que se cocina un cese del fuego, ¿no? Que de hecho, en cierta forma se ha impuesto en ambas partes, porque ese cese del fuego, que es sobre una base mutua, puede dar lugar a una salida política al tema nuclear, ¿no? Porque todo esto en forma vertiginosa empezó a cambiar con el bombardeo muy quirúrgico y muy preciso de Estados Unidos a los 3 sitios, inclusive Fordow, que eh, Israel no podía atacarlo porque no tiene las bombas. Y luego de más de 24 horas, Irán respondió en forma simbólica, inclusive avisando a Qatar que va a atacar a la base. Y al parecer eso da pie a un cese del fuego que por ahora, es decir, no hay certeza, ¿no? Porque es un cese del fuego, no es la paz, pueda dar fin a esta guerra de 12 días que ha sido bastante cruenta, ¿no? Del lado iraní se hablan de casi 1.000 víctimas, del lado israelí se hablan de 28, y te digo, acá en Israel tuvimos 28 muertos, centenares de heridos, miles de departamentos de viviendas destruidas. El hecho que no ha habido tan bajas como en el caso de Ucrania o en otros lugares, porque Irán mandó más de 500 misiles, ¿no? Se debe precisamente a dos factores, yo diría, la defensa antiaérea de Israel, que es la mejor del mundo, a pesar que interceptó alrededor del 90% de los misiles, ¿no? No el 100% porque no es hermético. Y segundo, todo este aparato que tenemos, el cuerpo de retaguardia que nos manda información por el teléfono celular, estén cerca, entren al cuarto blindado. Así todo nuevamente en Israel, la cuarta parte de la población no tiene acceso a cuartos blindados, depende de refugios públicos y demás, ¿no? Es decir, la destrucción causada por los misiles iraníes ha sido mucho mayor que lo que hizo Hezbollah o lo que hizo Hamas en esta guerra que todavía continúa, ¿no? Más allá de la guerra con Irán, 627 días. Bueno, esto quiere decir de que esta guerra, según nos comenta,
está entrando en vías de una salida negociada. Esto, por la tendencia que nosotros hemos visto en el presidente americano, no se acerca a un cambio de gobierno en Irán, sino que de alguna manera preserva el actual régimen de los ayatolás. Pero también han llegado noticias de que en realidad pues Irán ha logrado salvar los muebles, como se dice, es decir, recoger gran parte de los el uranio enriquecido, trasladarlo a un lugar secreto, con lo cual su programa nuclear no estaría tan golpeado como a primera vista parecería, ¿no? No tenemos la información, Jorge. Tenemos que esperar a la Agencia de Energía Atómica y no sé si lo vamos a poder saber. Pero yo creo que si empezamos a hacer un balance, yo creo que Israel, también con la gran ayuda de Estados Unidos, ha logrado sus objetivos, digamos, más modestos, que no es destruir completamente el plan nuclear iraní, pero sí retrocederlo. Yo creo que también hay un acto simbólico que es muy importante en política internacional o en general, que Israel ha demostrado que está dispuesta a hacer uso de la fuerza, como lo hizo en 1981 contra Irak, cuando destruyó el reactor nuclear de Osirak, al lado de Bagdad, y cuando lo hizo en el año 2007 en forma mucho más secreta, ¿no? Sin halagarse, el primer ministro Olmert contra una central nuclear que los coreanos del norte están construyendo para Siria. Acá ha sido diferente porque, para darles una idea, y eso yo les cuento a mis conciudadanos y les cuento a ustedes también, lo deben saber, Irán es 80 veces más grande que Israel en términos de territorio. Es un país de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, tiene 90 millones de habitantes, no 10 millones como somos en Israel, y este plan ha sido desarrollado durante décadas. Ahora, el plan se ha hecho atrás, se ha ido atrás, y por eso vuelvo a enfatizar que la única posible solución es a través de un acuerdo diplomático. De hecho, te recuerdo a ti y recuerdo a los oyentes o a los que nos están viendo, nos van a ver, que de hecho parte de esta guerra es una consecuencia que en el año 2018 el presidente Trump sale en forma unilateral de un acuerdo que había sido firmado con Irán por parte de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, es decir, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, la Gran Bretaña, también Alemania y la Unión Europea, para limitar y monitorear el plan nuclear de Irán. Y al salir en el año 2018, un par de años más tarde, Irán comienza a violar el acuerdo, enriquecer, como bien decías, Irán tiene más de, o tenía, no sabemos cuánto tiene ahora, 400 kilos de uranio enriquecido de 60%. Para llegar a arma nuclear hace falta 90%, y es un elemento, es un tema muy complicado. El programa ha sido no destrozado, pero ha sido carcomido, ha sido dañado. ¿Cuánto? No lo sabemos todavía. Y es por eso que yo creo que hay un interés mutuo, como bien estabas preguntando, de parte del régimen de Irán, que es un régimen que todos odiamos y es odioso, ¿no? Y es un régimen extremo y es un régimen con una, digamos, una retórica genocida contra Israel, fanático, corrupto, todo lo que quieras, pero yo digo, no es un régimen suicida y no es completamente irracional. Es decir, el régimen lo que quiere es sobrevivir políticamente y el régimen también es muy vulnerable a sanciones económicas. Y eso puede explicar por qué, de alguna forma, capaz que en forma paradójica, luego de esta guerra, porque esto ha sido una guerra que no sabemos si terminó o no, y si la guerra termina, el conflicto sigue, y inclusive la intervención de Estados Unidos ha caído, ha creado como una especie, yo diría, de reacción en cadena positiva para terminar la guerra. Ahora el que, digamos, se desempeña como decimos a Mebugar Ahraí, la persona mayor, la persona responsable,
¿no? Que estos chiquilines se están matando, es el presidente Trump. Esa es la paradoja. Y eso lo vimos, y eso recomiendo a todos que vean el vídeo, lo vi en el New York Times, donde hace unas pocas horas antes que se subió al avión para ir a Holanda a asistir a la cumbre de la OTAN, el presidente Trump sermonea a los iraníes y a los israelíes diciendo que han violado mutuamente el cese del fuego, inclusive él usó peyorativos, ¿no? Palabras que no debe usar ¿no? En forma de politically correct, diciendo estos dos países se han pegado tanto que no tienen idea, es decir, no tienen una idea qué es lo que están haciendo, ¿no? Y eso uno puede decir, bueno, lo puede mirar en forma risueña, pero de hecho el presidente Trump ha tomado la responsabilidad de mediar el cese del fuego y detrás del presidente Trump probablemente tenemos el emir de Qatar en forma activa y tenemos también Arabia Saudita, los Emiratos, que obviamente no querían que esta guerra escale. Y como bien decías, al fin y al cabo, supongo que China también le dio a entender a Irán que no cierre el estrecho de Hormuz, ¿no? Porque China le compra el 90% del petróleo de Irán. Y Rusia, en el caso de Putin también, lo analizo de forma un poco sardónica, dos declaraciones de Putin. Una que decía, ¿cómo vamos a intervenir contra Israel cuando en Israel hay 2 millones de rusos? Es prácticamente un país ruso parlante. Y otra declaración previa que cuando Israel comenzó el ataque preventivo hace 12 días atrás, el presidente Putin tuvo, lo como decimos en hebreo, es una palabra, ¿no? Tuvo la chutzpah, ¿no? Tuvo la desvergüenza de acusar a Israel de violar el derecho internacional y la soberanía de Irán. Bueno, aquí en las cosas que ha comentado hay dos paradojas. Bueno, primera, cuando usted dice que Estados Unidos se retiró del programa nuclear, no, del acuerdo nuclear, Del del acuerdo acuerdo, del 2015, sí. sí, se retiró en el 2018. ¿Usted cree que en ese momento Irán no había desarrollado nada, avanzado nada en su programa nuclear? Porque la Organización Internacional de Energía Atómica creo que no tenía acceso Eh, a todos los sitios, ¿no? es complicado, hablamos de esta primera paradoja, Jorge, yo creo que es complicado porque el acuerdo daba bastante acceso a la Agencia de Energía Atómica. De hecho, Rafael Grossi, que es el director argentino de la Agencia Atómica, dice, ahora va a ser más complicado, no es que va a ser imposible, ¿no? Ahora, de hecho, por lo menos yo recuerdo lo que seguía, es decir, no podés tener certeza que Irán cumplía completamente, pero es claro que mientras el acuerdo estaba, la distancia a llegar al arma nuclear era mucho más lejana, ¿no? Y de hecho, uno puede decir que Irán, y acá hay toda una discusión entre información de inteligencia, Israel, Estados Unidos y demás, en qué medida era una cuestión de días, una cuestión de semanas, una cuestión de meses. Lo que es claro es que Irán estaba lo que en inglés se llama threshold, estaba en el umbral, es decir, era la decisión política del ayatollah Khamenei si Irán quería llegar a la bomba. Y Khamenei, como digo, no es estúpido y no es suicida. Si él hubiera dado la decisión o la instrucción de llegar a la bomba, eso podía ser muy, muy peligroso. Inclusive se habla hoy día como un posible escenario que no se puede completamente descartar, que pueda dar esa orden ahora, pero probablemente le va a resultar más difícil. No es imposible, como bien comentabas, no sabemos exactamente qué ocurrió con esos 400 kilos, ¿no? Que probablemente se sacaron de los sitios que fueron bombardeados, ¿no? Pero de acuerdo a lo que comentan expertos del tema, y yo te digo, yo soy profesor de paz, no soy experto del tema nuclear, al parecer se ha dañado el programa nuclear de Irán. No sé si es un daño, digamos,
completo, fatal, ¿no? Como lo menciona en su retórica el presidente Trump, que le gusta exagerar, o si es un daño significativo que nuevamente para resolver el problema a la larga, lo que va a tener que ocurrir es llegar a un nuevo acuerdo. Ahora, a nivel bilateral, lo que ves, y es interesante, vos ves un cese de fuego entre Israel e Irán, que no es paz. Lo mejor que pueden quizás aspirar a ambos países es una especie de acuerdo de no beligerancia, porque de hecho lo que ves es una especie de balance de disuasión, porque obviamente Israel ha demostrado en forma brillante, ¿no? La capacidad, la fuerza aérea, de la inteligencia, la superioridad tecnológica y demás. Israel, al parecer, ha destruido dos terceras partes de los lanzadores de misiles, ¿no? Pero todavía le quedaban a Irán unos centenares de misiles que alcanzaba que él, digamos, gotas, ¿no? Dos, tres, cuatro misiles por día para un escenario que yo consideraba un escenario atroz para Israel, que es una guerra de desgaste. Y hay que tener en cuenta que Irán tiene más experiencia que Israel en guerra de desgaste. Y Irán tuvo una guerra de 8 años con Irán, con Irak, de 1980 a 1988. ¿No? Y fue una guerra de misiles entre Bagdad y Teherán. Y al fin y al cabo eso terminó en un empate. Por eso yo estoy contento, satisfecho. Nuevamente, ahora empieza, digamos, un cese del fuego es el primer paso en el, si te lo defino en términos teóricos, que son los temas que yo estudio y trabajo, un cese del fuego, quizás un poco más que una tregua, es el primer paso en el movimiento de guerra hacia paz, ¿no? Pero no es que ahora hay paz entre Israel e Irán. Y no solo eso, eh, yo creo que el próximo paso, y para mí es el paso esencial, y creo la vez pasada que hablamos todavía tenía este talismán, hay todavía 50 secuestrados en la franja de Gaza, la guerra en Gaza sigue y no tiene ningún sentido, ningún objetivo. Israel está cometiendo barbaridades, y estoy usando mis palabras en forma suave. Israel sigue destruyendo físicamente la franja de Gaza. Israel violó el acuerdo de cese el fuego con Hamas en forma unilateral. Yo creo que ahora el fin de la guerra de Irán pueda dar lugar a un cese del fuego con Hamas y al término de la guerra en la franja de Gaza. Eso es no menos importante, yo creo que eso es vital para el futuro de Israel. Y yo creo que Israel ha demostrado su poderío militar, tecnológico, entonces yo te digo, eh, también lo escribo, las posiciones son complicadas. Yo, de hecho, estoy a favor y estuve a favor del ataque preventivo de Israel contra Irán, pero estoy completamente en contra de la continuación de la guerra en la Franja de Gaza. No hay contradicción necesariamente. Y de hecho, no ha quedado prácticamente nada de Hamas en términos militares. Así que no nos engañen con estas pavadas que Hamas sigue siendo un peligro significativo para Israel. El peligro significativo para Israel han sido los misiles balísticos de 500 kilos de Irán y el plan nuclear, no lo que queda de Hamas. Lo que hay que hacer, hay que llegar a un acuerdo. Hamas hoy día está dispuesto a dejar el gobierno en la Franja de Gaza, hay que convencerlo, imponer que se desarme, que se vaya de la Franja de Gaza y traer un gobierno internacional en forma, digamos, temporal con la legitimidad de la autoridad palestina, de los países árabes, de las Naciones Unidas, y empezar a reconstruir también nuestro alma, ¿no? Y yo creo que ahora el fin de la guerra con Irán puede dar posibilidad a estos procesos. Bueno, la otra pregunta, que fue hace mucho tiempo, porque esta tuvo mucho desarrollo, era que en este contexto es sorprendente ver que el más cuerdo
es justamente Donald Trump. Es decir, que está separando a una situación tratando de ser el pacificador, ¿no? Porque, Así bueno, es, así hemos es. visto, él siempre quiere jugar ese papel y muchas veces se atribuye cosas que no sé en qué medida. Por ejemplo, en la reciente trifulca entre India y Pakistán, él salió diciendo que gracias a él no Sí, pasó sí, nada sí, más, o que sí, el golpe definitivo a Irán es el que él hizo en una noche con 6 aviones y 2 submarinos, ¿no? Es decir, que sí. a veces se pasa un poco en la retórica, pero resulta que él es el único que puede poner orden entre Israel e Irán, dos regímenes que son difíciles, muy distintos, uno teocrático, el otro democrático, pero ninguno de los dos con la más mínima gana de ceder terreno, ¿no? Sí, sí, te corrijo, somos democráticos, espero que no estamos en bancada, en barranca abajo hacia teocracia y espero que Irán un día tenga un régimen más democrático. Y yo creo que el presidente Trump también puede imponer, como de hecho lo hizo el 15 de enero pasado, ya nos olvidamos que eso entró en rigor el 18 de enero, el día antes que de su inauguración, un cese del fuego entre Israel y Hamás, ¿no? Y te digo, esto es una paradoja, ¿no? Que yo no soy ciudadano, nunca digo americano, es yanqui o norteamericano o estadounidense, así que no entro en las cuestiones de política doméstica y las actitudes del presidente Trump, pero desde mi punto de vista egoísta como profesor de paz, como ciudadano israelí, eh, te voy a confesar, le empiezo a tener una cierta estima al presidente Trump y a este paso capaz que él se va a merecer el premio Nobel de la Paz que él tanto quiere, porque en su momento se lo dieron a Obama y se lo dieron a Obama sin ninguna lógica, ¿no? Por dos discursos que Obama dio, uno en Cairo tratando de reconciliarse con el mundo árabe y otro en la ciudad de Praga diciendo que va a haber un desarme nuclear, que al fin y al cabo fueron cuentos chinos porque él agrandó el arsenal nuclear de Estados Unidos. Si el presidente Trump ahora logra, de hecho, terminar esta guerra entre Israel e Irán, y en unos días, de hecho, las últimas noticias también del emir de Qatar es que van a empezar ahora de nuevo negociaciones indirectas entre Israel y Hamas para llegar a un cese del fuego. Y tengamos en cuenta que ustedes en España o en Europa, el enfoque vuelve nuevamente a la guerra de Gaza, ¿no? Y hay un consenso de toda la comunidad internacional que esa guerra debe terminar, ¿no? Y yo creo que espero que mis conciudadanos ahora sean más conscientes que hay una cierta lógica, que la mejor forma de confrontar a Irán es a través una coalición con los países árabes moderados, sunitas, una coalición de paz que debe incluir a la larga la resolución por la vía pacífica del conflicto israelí-palestino, ¿no? Eso para mí ha sido claro antes de estos 12 días que han sido muy difíciles, muy angustiantes, ¿no? Y te digo, Jorge, también que es también notable señalar, más allá de la super fuerza aérea que tenemos y la inteligencia que es notable, también yo creo la estamina, ¿no? Hosen, es decir, la resilience, ¿no? La La re- estamina, creo que es, sí, sí, ¿no? la capacidad de resistencia. Exacto, del pueblo, en nuestro pueblo, el pueblo israelí ha sido completamente, nos han abusado, ¿no? Prácticamente en estos 627 días y tú ves nuevamente la capacidad de resistencia, eso es algo notable, ¿no? Eso es algo en lo cual yo me enorgullo de ser parte de ese pueblo, yo me avergüenzo del gobierno que tenemos y a pesar que puedo dar halagos al primer ministro Netanyahu, que yo creo que tomó la decisión correcta, tanto de comenzar la guerra hace 12 días como terminarla esta mañana, pero él sigue siendo responsable de la catástrofe de octubre 7 y así como hablamos, sigue
carcomiendo, envenenando la sociedad israelí, siguiendo el intento de cambiar el régimen de Israel y demás, ¿no? Ahora va a depender que Netanyahu cómo quiere que lo recordemos, ¿no? Como el que hizo esta guerra justa, que por ahora al parecer salió bien contra Irán, o el que transformó a Israel en un estado teocrático y dictatorial, ¿no? Depende de él. Bueno, eso ya será tema de volver a encontrarnos dentro de unos meses cuando esto se calme y mirar las cosas desde la perspectiva, desde el final del conflicto. Algo que usted ya adelantó cuando le entrevistamos anteriormente sobre lo del 7 de octubre y el título era ¿Qué pasa el día después? Todavía no hemos llegado al día después del 7 de octubre, pero estamos quizás en el día antes del Sí, final. sí, es decir, de alguna forma te digo, Jorge, yo escribo al respecto, hay muchas paradojas, porque hablamos de una paradoja y hay un montón. Capaz que sin tener la intención, esta guerra con Irán o Irán, capaz que nos puede ayudar a resolver el conflicto o a movernos en dirección a la paz. Porque Pues después de la guerra viene la paz. eso es lo que todos esperamos. Bueno, voy a despedirme con el chiste que dicen que la situación más peligrosa es justamente la paz porque siempre puede desencadenar en una guerra. En cambio, la guerra tiene como futuro la paz de alguna Sí, manera, ¿no? pero te digo, la paz es también la situación normal y aburrida, ¿no? Y hoy justo estaba dando una clase, doy una clase de paz en relaciones internacionales y me refería al ejemplo europeo. Y Claro. cuando uno ve lo que ocurrió en Europa y dónde está Europa hoy y dónde estaba Europa hace 80 años atrás, pues hay esperanza, ¿no? Es decir, de hecho, y te digo, decir que después de la guerra viene la paz no es solamente una cuestión como amén o una cuestión de deseos o wishful thinking, es un hecho científico. Y Bueno, la paz comienza con un cese del fuego. esperemos que este cese del fuego, del cual estamos apenas al inicio, sea el comienzo de ese camino hacia una paz cada vez más asentada para Israel y para los países de la zona y en general del mundo. Muchas gracias, profesor Arie Katsovich. Esperemos que la próxima vez podamos hablar de estos temas de forma un poquito más distanciada de la actualidad. Hasta la próxima. Ok, bueno, hasta la próxima.